nos va a dar una ponencia sobre lo que es la Europa ciudadana en el siglo XXI. El profesor José Enrique Anguita Osuna es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Su tesis doctoral aborda la seguridad interior en la Unión Europea. Es miembro del Centro de Estudios Europeos de esta universidad, Emil Noel, y ha realizado distintos papers y ha trabajado en el ámbito del espacio de libertad, seguridad y justicia, ha dado ponencias sobre cooperación judicial y policial, ha trabajado en los archivos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, actualmente es profesor en el área de Historia del Derecho y las Instituciones y ha dado clases y está dando clases, algunos alumnos están aquí presentes, suyos, de Historia de la Integración Jurídica Europea. Qué decirle que es una fuente de sabiduría y de conocimiento, un gran amigo también y que hoy nos va a hablar de un tema tan interesante como esta Europa ciudadana. Pues, sin más dilación, te cedo la palabra, Enrique. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y las palabras de nuestro compañero y amigo Julio Guinea. Ya muchos le conocéis porque es uno de los nuevos profesores que está tratando de impulsar un nuevo partido político que se llama Volt. Hay que aprovechar cualquier ocasión para dar publicidad, sobre todo en esta situación, en esta coyuntura, porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener unas elecciones al Parlamento Europeo. Asimismo, quiero agradecer también al otro profesor que forma parte del comité organizador, al profesor don Rogelio Pérez Bustamante, catedrático Jean Monnet, de una gran persona y un gran profesional. Y también quiero dar la enhorabuena a la gran intervención que ha realizado la profesora Claudia Gago. Y, en definitiva, daros las gracias a vosotros también, porque sin vosotros no sería posible llevar a cabo este tipo de actividades. A continuación, yo os voy a hacer una presentación sobre el camino o el proceso en el cual se puede llegar a crear lo que se llama la Europa de los ciudadanos en el siglo XXI. Para llevar a cabo esta presentación, en primer lugar, quizás podríamos hacer referencia a qué es la ciudadanía europea. La institución de la ciudadanía europea, yo creo que ya lo sabéis casi todos, probablemente lo hayamos visto muchos en clase y no todos los que estáis aquí estáis conmigo en clase, pero lo que trata de transmitir la ciudadanía europea es la posibilidad de que todos los ciudadanos nos sentamos parte de la Unión Europea y al mismo tiempo también tener un gran catálogo de derechos y libertades. Es cierto que tras iniciarse el proceso de integración europea con los tratados de París en 1951, los tratados de Roma en 1952, existían unos derechos de libre circulación, pero más bien vinculados a la actividad profesional, es decir, te podías desplazar libremente para ejercer una profesión, un oficio. Sin embargo, existían otros derechos que en esa época todavía no se habían desarrollado y que se han tenido que ir consiguiendo con el paso de los años. Por ejemplo, el proceso de integración europea trató de dar un paso en el tema de conseguir la ciudadanía europea y el gran catálogo de derechos y libertades mediante algunos hitos normativos e históricos, como fue el proyecto Spinelli en el año 1984. Tras este impulso, que finalmente no consiguió reflejar las expectativas, pues finalmente se consiguió plasmar en el Consejo Europeo del 25 y 26 de junio de 1984 en Fontainebleau. Ahí se consiguió también establecer las bases de lo que sería la ciudadanía europea, aunque el gran paso importante para la ciudadanía europea y posteriormente la construcción de la Europa de los ciudadanos tuvo lugar con la aprobación del Tratado de la Unión Europea en Maastricht en 1992, cuando ya empezaron a implementarse una serie de derechos principalmente políticos. El derecho a que los ciudadanos pudieran participar en unas elecciones al Parlamento Europeo, tener la posibilidad de participar tanto con sufragio activo o pasivo en las elecciones locales. En definitiva, se fue aumentando el gran aparato instrumental de mecanismos para participar en la vida política y democrática de la Unión Europea. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción sobre lo que es la ciudadanía europea y el vínculo que puede tener con la construcción de la Europa de los ciudadanos, yo he hecho una especie de planificación, ¿vale? Así he decidido esquematizarlo y abordar una serie de líneas directrices que podrían ser útiles o que podrían ser interesantes para plantear la construcción de la Europa de los ciudadanos.
En primer lugar, me parece interesante la posibilidad de promover los derechos de la ciudadanía de la Unión y los valores comunes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, todos nosotros, que somos miembros de la Unión Europea, pertenecemos a un Estado miembro, tenemos la necesidad no solamente de disfrutar de los derechos que nos ofrece la Unión Europea, sino también de conocer los derechos. Es decir, si no conocemos, no tenemos conciencia de los derechos que nos ofrecen, difícilmente vamos a poder exigir unos derechos. De hecho, hay muchos ciudadanos que no saben que tienen derechos que realmente podrían llegar a exigir en un momento determinado. En el segundo pilar, o la segunda línea directriz, haremos referencia a la promoción y el aumento de la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión Europea, es decir, la participación y la visibilización de los jóvenes europeos, de la gente que se siente europea, para dinamizar el proceso de integración, ya sea en manifestaciones, mediante asociaciones, con sindicatos, incluso tomando parte, como hace aquí nuestro compañero Julio Guinea y algunos de los estudiantes, dentro de partidos políticos. Además, también otra línea directriz que considero que podría ser importante sería el de intentar simplificar los obstáculos que podemos encontrar en nuestro día a día como ciudadanos de la Unión Europea, es decir, simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos comunitarios. Y, en último lugar, voy a decidir hablar sobre el aumento de la seguridad, por un lado, ¿vale?, porque es una cosa que tenemos que mantener, y más en los tiempos que corren, a pesar de que se están adoptando muchísimas medidas para garantizar nuestra seguridad y que nosotros confiemos en las instituciones comunitarias. Y, por supuesto, también no se puede construir una Europa de los ciudadanos si no generamos un clima de igualdad, en el que las políticas de los diferentes Estados miembros y también de la Comisión Europea y las instituciones comunitarias traten a la gente por igual, sin ningún tipo de discriminación. En cuanto al primer pilar, a la primera línea directriz que he planteado, es el de promover los derechos de la ciudadanía de la Unión y los valores comunes. Es decir, desde mi punto de vista, ¿vale?, es decir, mi opinión en este aspecto, yo creo que es muy importante, para valorar o para tener en cuenta la construcción de la Europa de los ciudadanos, primero tener en cuenta un conocimiento pleno de los derechos que tenemos, ¿vale? Eso es súper importante. De hecho, según las estadísticas de la Comisión Europea, dicen que cada vez los ciudadanos europeos están más sensibilizados y son más conocedores de los derechos que tenemos. No obstante, existen algunos derechos que a lo mejor no son tan conocidos por la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la protección consular. De todas formas, se está trabajando para dar cada vez más información sobre los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. Ojo, cuando estamos hablando de derechos, o cuando hablamos, en definitiva, de una relación jurídica de una persona, no podemos hablar solamente de derechos, tenemos que hablar también de obligaciones, ¿vale? Es la contrapartida que todo el mundo tenemos que respetar, ya sea a pagar nuestros impuestos como buenos ciudadanos europeos, o bien respetando o garantizando la seguridad, facilitando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, mediante la identificación. Se recoge en la normativa comunitaria que uno de los deberes que debemos tener para mejorar la construcción de los ciudadanos es intentar tener bien vigente siempre nuestra documentación, nuestro DNI, nuestro pasaporte, y siempre estar identificados. Y cuando nosotros decidamos viajar libremente al extranjero, haciendo ejercicio de nuestro derecho a la libre circulación, y tuviéramos un percance, pues porque nos han podido hurtar el pasaporte, la cartera, hemos podido tener algún problema y hemos perdido la documentación, debemos denunciarlo automáticamente. Ese es en cuanto al tema de las obligaciones o los deberes. Asimismo, es interesante también tener en cuenta la acción de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea lo que hace es adoptar muchas medidas para facilitar la información de los derechos para todos los ciudadanos. De hecho, ha habilitado una serie de portales, normalmente digitales, para facilitar este acceso a la información. Por ejemplo, tengo aquí apuntados algunos, como el portal Tu Europa, donde se puede recopilar un montón de información sobre los derechos y la forma en la que los propios ciudadanos pueden contribuir a la construcción de una Europa ciudadana. De hecho, es una web que es bastante visitada. En torno a 1,4 millones de ciudadanos europeos o de terceros estados la visitan habitualmente, con carácter mensual. También existe otro portal importante que probablemente os puede interesar a muchos de vosotros, que sé que estáis estudiando Dirección de Empresas junto con Derecho, el portal iJusticia. Si decidís en un futuro ser abogados, será muy interesante también que
podáis recibir o tener conocimiento de otros procedimientos judiciales de otros Estados miembros, no solamente para los ciudadanos, también para abogados, magistrados, procuradores, es decir, todas las personas que se engloban actualmente en el grupo de lo que se llaman operadores jurídicos. Asimismo, también, muy importante, la web Europa, donde también te dará información súper detallada con informes, comunicaciones, resúmenes, síntesis legislativas, y de verdad que os recomiendo que es interesante para que acopiéis información y tengáis un mayor conocimiento de lo que es y para qué vale la Unión Europea. Porque si vosotros tenéis información sobre la Unión Europea, podréis aportar muchísimo más para la construcción de la Europa ciudadana. Además, no solamente las instituciones comunitarias tienen que aportar y dar visibilización de los derechos, sino que también lo tienen que hacer los propios Estados miembros, incluso con sus peculiaridades. Por ejemplo, aquí no solamente la Administración General del Estado, sino también las comunidades autónomas o las entidades locales con sus municipios y provincias tienen que desarrollar acciones para dar información sobre los derechos y también plantear la posibilidad de que los ciudadanos puedan establecer una serie de quejas o sugerencias. De hecho, se aportó o se creó una red en colaboración con la Comisión Europea que se llamaba la red Solvit. En cuanto al refuerzo de los valores comunes de la Unión Europea, es súper importante que todos los ciudadanos, a la hora de construir la Europa ciudadana, tengamos en cuenta los valores, porque los valores es la cuestión más básica en el proyecto de integración europea. Si nosotros asumimos de una forma clara y eficaz unos buenos valores, tendremos el camino mucho más fácil en la hora de construir la Europa ciudadana. No podemos olvidarnos de la libertad, de la igualdad, del Estado de Derecho, del respeto, de la tolerancia, de la no discriminación. Es decir, hay un montón de valores que tenemos que asumir para construir la Europa ciudadana. Y además eso se puede realizar desde diferentes canales. Por ejemplo, el ámbito educativo, no solamente aquí en la universidad, es decir, en la educación superior o en un posgrado, también se puede acudir a colegios de educación primaria, como ha realizado durante muchos años nuestro compañero don Rogelio Pérez Bustamante, que desarrolló un proyecto de Europa en las escuelas. ¿En qué consistía? Pues ir a los colegios y explicar a niños muy pequeños, incluso de educación primaria y de educación secundaria, cuáles eran los principios básicos de la Unión Europea, para que cuando fueran mayores y estuvieran en la universidad como vosotros, ya supieran o tuvieran por lo menos un conocimiento básico de para qué sirve la Unión Europea. Asimismo, es importante pasar al siguiente eje o línea directriz. El siguiente eje o línea directriz que planteo es la necesidad de promover y aumentar la participación ciudadana en la vida democrática, es decir, el camino hacia la construcción de la Europa ciudadana y, en definitiva, el proceso de integración europea es imposible de conseguir sin vuestra participación. Por tanto, yo os animo a que, como habéis hecho muchos alumnos, ya sea mediante asociaciones, movimientos, manifestaciones o incluso participación activa en debates o en partidos políticos, contribuyáis a la creación de la Europa de los ciudadanos. Uno de los aspectos a tratar es incrementar la participación ciudadana en el proceso democrático de la Unión Europea. Es decir, esto se tiene que conseguir mediante la participación dentro del aparato institucional, es decir, dentro de los partidos políticos. Y ahora volvemos a hacer publicidad del partido VOL, un partido transnacional, transversal, que va a intentar desarrollar las ideas comunitarias en todos los Estados miembros, ¿vale? Hay que resaltarlo porque realiza una gran labor y es un proyecto político inigualable. Además de todo ello, hemos de tener en cuenta que poco a poco la participación ciudadana se tiene que ir consiguiendo y además no solamente la participación ciudadana, sino también hemos de tratar de conseguir un aumento de la transparencia. ¿Por qué? Porque si queremos una Europa que sea de todos los ciudadanos, tiene que ser transparente. Los ciudadanos tienen que confiar en que el funcionamiento de las instituciones es claro, que el dinero se utiliza para los fines realmente previstos, que no se queda dinero en el camino. Y además hay que dar facilidades, es decir, hay que dar una mayor legitimidad democrática y dar facilidades. Por ejemplo, nosotros que vivimos pleno siglo XXI, una sociedad totalmente digital, vosotros sois nativos digitales, ¿por qué no vais a poder votar a medio, corto o largo plazo con un voto electrónico? Es lo más razonable que se puede plantear en los tiempos que corren. Además, es importante también acceder a la información cuando se están cruzando fronteras, es decir,
Cuando una persona, por un motivo diferente, ya puede ser por trabajo, por una cuestión laboral, por una cuestión de estudios, por una cuestión de ocio, decide estar en otro Estado miembro. En este caso, hay veces que se puede desconectar un poco de la política nacional de cada Estado. Es cierto que tenemos Internet, un montón de medios digitales, pero sí es cierto que cuando uno se va a vivir a otro país que no es el tuyo de origen, puedes llegar a desconectar en cierto modo de la política nacional. No estás tan atento a la actualidad en el día a día, ni tampoco los debates políticos. Por tanto, yo creo que para construir la Europa ciudadana lo que hay que hacer es quitar las fronteras en los medios de comunicación y que además estos medios de comunicación tienen que ser libres y plurales y que no se dejen influenciar por los intereses correspondientes, ya sean económicos, políticos, y que exista diversidad y pluralidad. Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, yo creo que eso es muy interesante para la construcción de la Europa ciudadana. Otro aspecto a tener en cuenta es el incremento de la participación de los ciudadanos móviles de la Unión Europea en la vida política. Como ya he dicho al principio, es probable que nosotros podemos ejercer nuestro derecho a participar en el sufragio, incluso pasivo, en unas elecciones locales, es decir, nos podríamos llegar a presentar para alcalde. ¿Qué pasa? Que existen diferencias en los Estados